Bienvenidos a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 47 de Memorias de un Consultor. Cuéntame. En el año 2009, Penélope Cruz se convirtió en la primera actriz española en ganar un Oscar de Hollywood, algo que difícilmente podía imaginar a los 14 años cuando grabó su primer videoclip, pero ya sabemos que la fuerza del destino a veces es así. Eso, junto con mucho esfuerzo, aunque algún día no se pudiera levantar porque el fin de semana le sentara fatal, nada que no se pudiera arreglar con un poco de maquillaje, sombra aquí, sombra allá. Después de colarse en alguna fiesta, la convirtieron en una gran actriz capaz de llegar a cualquier sitio. Aunque la verdad me cuesta creer que, como dicen por ahí, haya sido capaz de ir a Venus en un barco. 2009, por cierto, fue el año en el que salió el álbum recopilatorio de Mecano llamado Siglo XXI, un grupo español de los 80 del que quizás conozcáis alguna canción. A mí no me suena ninguna. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Normalmente los cursos que dábamos con SAP eran en sus propios centros de formación. A veces nos desplazábamos también a las instalaciones del cliente. En aquellos tiempos no se estilaba lo del online, eran cursos puramente presenciales. Si los hacíamos en SAP, las infraestructuras estaban acondicionadas para impartir formación, con independencia de que a veces pudiera haber algún problema puntual, pero había normalmente un ordenador por alumno, un proyector, un sistema para capturar las pantallas de los alumnos desde el puesto del instructor y una pizarra, en un principio analógicas y después digitales. Aunque no tengo constancia de que nadie utilizara ni el 1% de las prestaciones que nos ofrecían esas pizarras digitales. A pesar de que nos dieron una formación con sus múltiples posibilidades, la mayoría las utilizábamos realmente como un mero proyector. Cuando íbamos a un cliente era distinto, sobre todo por el tema de las conexiones. Que si tienen que abrir el puerto tal o cual, que si el ancho de banda, que si necesitan permiso de administrador en los PCs para instalar el SAP Logom. Con el uso de Citrix y los escritorios remotos, todo eso quedó resuelto en gran parte, aunque es cierto que aún sigue siendo un poco farragoso. Como digo muchas veces al inicio de los cursos, digo, no os preocupéis, que aquí lo más complicado es conectarse. Si habéis conseguido eso, lo demás es pan comido. Problemas técnicos aparte, otro de los grandes problemas con los que me encontraba cuando la formación era en las instalaciones del cliente eran las interrupciones. No porque la gente me interrumpiera a mí, los alumnos, que eso, bueno, creo que sé cómo manejarlo, sino las que podían sufrir ellos, los alumnos, ante cualquier urgencia que pudiera haber en el trabajo. Evidentemente lo de urgencia sería muy matizable, pero ya sabemos que hay gente que se ahoga en un vaso de agua, y si levantan la cabeza y te ven que estás por allí, no tienen ningún problema en entrar y secuestrarte. Total, si estás haciendo un curso. Eso seguro que es mucho menos importante que tu supuesta urgencia. Y es que hay mucha gente que la formación lo ve como algo secundario y ve mucho más importante a resolver cualquier cosa del día a día, por ridícula que sea, que asistir a una formación que te va a dar la capacidad de valorar de la forma adecuada esas cosas ridículas o de que ni siquiera se produzcan. Lo siguen viendo como un gasto y no como una inversión. Como he dicho al inicio, estoy hablando del año 2009, pero tú estarás escuchando esto en el año 2021 como pronto, a no ser que tengas la capacidad de conducir un DeLorean, claro. Y lo que estoy diciendo es totalmente vigente. Aunque es cierto que las cosas puede que estén empezando a cambiar, pero no las tengo todas yo conmigo de que pasen 10 años y las cosas sigan siendo muy parecidas y todo esto siga siendo vigente. Mientras siga habiendo departamentos de formación que se preocupen de sacar un catálogo formativo, copia del de los años anteriores, sin tener en cuenta cómo ha evolucionado el mundo y la compañía y hacia dónde quieren ir, mal vamos. Pero volvamos a 2009 que me lío. Me mandan a dar formación a un cliente final. Vamos a llamarle Notición. Cliente que lleva trabajando con SAP unos años, pero que en su momento no recibió formación, o sí la recibió,
pero quien se la impartió fue el propio implantador. Un error muy común en muchas de las implantaciones. ¿Por qué? Primero, creo que es importante recibir la formación antes del proyecto, para poder hablar después el mismo lenguaje que los consultores de turno. Y después, que esa formación no te la dé nunca el mismo que te va a implantar la solución. Y es que esto es de cajón. Si la consultora de turno, por lo que sea, entre otras cosas, puede ser por el precio al que has sacado el proyecto, no te asigna unos recursos especialmente cualificados, ¿cómo crees que va a ser la formación que vas a recibir? Como sabéis, en todo este mundo de la consultoría no existe una única forma de hacer las cosas. Así que mi consejo siempre para esto es: fórmate antes, pero no con el que te lo vaya a implantar. Y si no te puedes formar, cuenta con el apoyo de alguien que esté a tu lado en el proyecto, no para vigilar a la consultora de turno, sino para apoyarla, que no es lo mismo. ¿Con esto estoy dejando ver que la consultora siempre me va a intentar engañar o ponerme recursos con un nivel inferior al esperado? Para nada. La consultora, por regla general, te va a poner siempre los recursos más cualificados para darte el mejor servicio. Eso sí, en base al precio que les estés pagando. Ese pequeño detalle, no lo olvidemos, también forma parte importante de la ecuación. Después, como es lógico, habrá gente mejor y peor, tanto en el lado del cliente como en el lado del proveedor. Y habrá gente honesta y gente que lo es menos. Pero esto en la consultoría como en la vida en general. Con el tiempo te será más fácil distinguirlos. Y por supuesto, en tu mano está el saber en qué lugar te quieres posicionar tú. Venga, que me vuelvo a liar. Voy a notición. Voy para allá a darles un par de semanas de formación a un par de personas. Vamos a llamarlos Pedro y Heidi, por ejemplo. Se nota que tengo unos años con estos nombres que pongo. Bueno, les tenía que contar temas de recursos humanos en general. Y algo relativo con informes de nómina, creo recordar, porque bueno, llevaban tiempo trabajando con la nómina. La relación entre ellos era algo particular. Si no recuerdo mal, Pedro era el jefe de Heidi y entre ellos había cierta tensión. No, pero no de esa que estáis pensando en vuestras calenturientas mentes. Cierto mal rollito. Y las pullas saltaban en una y otra dirección. Y yo allí en medio, esquivando. Bueno, yo allí iba a lo mío, intentando hacer que no me enteraba de nada. Como el curso era hasta las 2:30, el segundo día de curso, creo, Heidi me propuso comer con ellos y yo dije que vale, que bien. Aunque me sonaba raro que ellos comieran juntos, visto el ambiente. Y así fue, porque la mesa no era para 3, era para 2. Ah, pues vale, yo total tenía que comer y no tener ningún problema en comer acompañado, al igual que no tengo ningún problema en comer solo, no es algo que me importe, incluso muchas veces lo disfruto, pero bueno, pues nada, me quedé a comer allí. La comida transcurrió normal, hablando de lo que fuera, relacionado o no con el trabajo, no recuerdo bien. Aunque seguramente si hubo alguna pregunta del tipo personal, ¿tienes familia o algo así? Pero a lo que no le di ninguna importancia. Al día siguiente la situación fue parecida y volvimos a comer juntos. Y este segundo día ya la conversación empezó a ser más personal. O eso intentaba mi interlocutora. Y yo empecé a pensar qué coño estaba haciendo yo allí mientras Heidi manipulaba sus cubiertos de una forma supuestamente sugerente enfrente de mí. Que podéis pensar que esto es lo que pensaba mi mente calenturienta. Y no os quito yo la razón. Pero es que a la mañana siguiente mis sospechas se vieron confirmadas. Llego y en el lugar donde me sentaba me encuentro con una botella de agua, con una rosa dibujada y mi nombre. Y me dice Heidi, es que me encantan las rosas, para que lo sepas. Yo miré esa botella temeroso ante la posibilidad de que en esa inofensiva botella hubiera realmente algún líquido tóxico que me hiciera perder la razón. Así que me pasé la mañana a palo seco, con la garganta seca, y mirando de reojo cómo la mirada de Heidi me perseguía mientras yo soltaba mi rollo. Ese día, como podéis imaginar, no me pude quedar a comer porque tenía un compromiso. Y por la tarde, cuando estaba en la oficina, recibí un correo de mi admiradora diciéndome algo así como que las tardes se le hacían muy largas. Podéis pensar que exagero, pero la situación fue tan surrealista como la estoy contando. A ver, que yo puedo entender lo de sentir cierta admiración al alumno profesor y rollos de eso. Pero es que lo primero,
que lo que yo cuento puede ser igual apasionante o más que la arqueología. Pero yo no soy Indiana Jones. Él maneja mucho mejor el látigo. Quizás podéis pensar que me conté una película y que, como diría Mecano, hombre, una rosa es una rosa. Pero ya os digo yo que no. Que yo estaba allí viviendo lo absurdo de la situación, esquivando las pullitas entre ellos por un lado y los flechazos de Cupido por el otro. Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí. Disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está ella tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también... ¿Qué pasó al final? Pues nada, ¿qué va a pasar? Que la cosa quedó en llámame un día y nos tomamos algo. Y han pasado más de 12 años y aún no he encontrado el momento. Y algunos pensaréis, joder, qué profesional, tío. A lo que yo solo voy a añadir una cosa. Ni yo soy Harrison Ford, ni ella era Michelle Pfeiffer. A ver, que no, que uno no es tan superficial. Simplemente que aquello era algo que no tenía ningún sentido. Más adelante me vi en algunas situaciones similares, nunca iguales a esa, la verdad, donde la cosa, pues quizá podía tener más sentido. Y en ese caso, la cosa terminó en... ¿Pero qué os pensáis? ¿Que esto es Sálvame? Aquí se viene a hablar de trabajo. Y ya que hablamos de trabajo, recuerdo que estando por allí en Notición dando esta formación, coincidió con un periodo de nómina que llevaba paga extra. Ya sabéis, en España, julio o diciembre. Y debía ser julio porque cuando estoy recordando todo esto se me vienen imágenes calurosas. Recuerdo que hacía calor y yo allí sin poder catar el agua. Y recuerdo además que lo que pasó es que tuvieron un problema importante con la nómina. Me dicen, oye, ¿pueden mirar esto? Resulta que les duplicaba todas las cantidades. Bueno, le echo un vistazo, pero le dije, bueno, yo no os garantizo nada. Bueno, miro y si lo veo rápido os digo. Cuando me pongo a mirar, veo directamente que era un problema de configuración que me costaba creer que hubiera pasado desapercibido. Para los que sabéis de nómina, alguien decidió que los split no valían para nada y se los cargaba todos siempre. Para los que no sabéis de nómina, es como si alguien a la hora de multiplicar te dice que algo por 1 es ese algo y algo por 2 también. Es decir, 4 por 1 es 4 y 4 por 2 también es 4 y 4 por 3 también es 4. ¿Por qué? Pues porque yo lo valgo. De hecho, esa fue la respuesta que me dio el consultor que andaba por allí. Al preguntarle por qué hacía eso, me dijo, joder, es que yo con eso de los split me lío mucho y los elimino directamente. Vamos, que como si a la hora de preguntarte la tabla del 2, del 3 o del 4, ya no pensemos en las del 8 o la del 9, del número que sea, me dice, no, es que yo me sé la del 1 porque las demás me parecen muy complicadas. Y después, a ese elemento que te dice eso, le pones a hacer ecuaciones, derivadas e integrales. Y luego, claro, te sorprendes de que no te cuadren las cosas. Yo le dije, el problema no es que os haya fallado la nómina este mes. El problema es cómo os ha funcionado los meses anteriores. Y hasta aquí lo dejo hoy. Destacando, como siempre, 3 cosas de las que aprendí en esta situación. 1. La formación tiene que tener siempre un propósito claro, no cumplir el expediente. 2. No subestimes nunca el poder de atracción de tu látigo. Y 3. Lo sorprendente muchas veces es que las cosas funcionen. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma.
Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en muchas de las plataformas de podcasting tipo Spotify, Apple, Google, iVoox, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.